Durante mi meditación, sentí la presencia de un ser femenino, alguien con quien no había tenido comunicación anteriormente. En ese momento, una gran cantidad de energía se dirigió a mi cabeza. Su presencia me puso en un estado parecido al trance. De repente comencé a ver mis procesos mentales. Era algo así como si estuviera viendo el funcionamiento de mi cerebro proyectado fuera de mí. Estuve un rato experimentando esa fascinante sensación que me mareaba un poco. Después de un momento, este ser me preguntó si podía entrar en mí, de la misma manera como hago presente a las almas de los difuntos cuando realizo la terapia de almas. Se lo permití. La experiencia comenzó a ser todavía más intensa. Ahora no solo sentía la proyección de mi mente fuera de mí, sino que me sentía acompañado por alguien más. Era como cuando un visitante entra en tu casa para hacer un recorrido y admira cada una de las habitaciones y comenta lo maravilloso que es todo. Sentí cómo este ser entraba en mi inteligencia y la recorría. Todo le fascinaba. Me invadió una sensación de asombro y orgullo. Ella, a través de mi mente, hacía repetidas exclamaciones tales como: «Valió la pena. ¡Qué increíble trabajo hicimos! ¡Qué maravilloso resultado! Es mucho mejor de lo que anticipamos». Sabía que este ser era capaz de descubrir algo en mí que yo mismo no veía. Era como cuando un artista se detiene un momento a admirar su obra. Por un largo rato estuvo abstraída, observando la majestuosidad de la mente humana. Yo sabía que se estaba tomando un momento para valorar su creación y se lo permití. Finalmente, sentí que volteaba su atención a mí. Me saludó muy amorosamente y me dijo que podía llamarla Artemisa, que aunque ese no era su nombre, se sentía cómoda con que la llamara así. Y comenzó el diálogo. Hola, amado hermano. Hoy te hablo a ti como mi igual, con todo mi respeto y dándote toda mi honra. Tengo en este momento la esperanza de que muy pronto este mensaje llegue a muchísimas personas, porque saber esta información, o al menos escuchar de ella, les ayuda a recordar y prepara su mente consciente para que su parte más profunda y esencial pueda liberar todas las ataduras que hay en ustedes, que están asociadas a estas historias, en las que muchos participamos y que hoy te voy a contar. Fui parte de una civilización terrestre que existió hace algunos miles de años. Desde mi perspectiva, ustedes y nosotros somos muy cercanos. Podríamos decir que casi contemporáneos, aunque sé que para tu civilización es muy diferente. Para ustedes somos la prehistoria. Nos ven muy, muy lejos. Tienen una comprensión del tiempo muy limitada y eso les hace interpretar la historia como algo ajeno. La proyectan hacia afuera, como si se tratara de sucesos independientes de su ser. Su conciencia se limita a su experiencia. Eso los hace verse separados y por consiguiente juzgan la historia como si se tratase de algo que no es parte esencial de ustedes mismos. Ustedes se visualizan y se definen desde lo que conocen y tienen registro documentado de manera externa. Ustedes no ven su historia hacia adentro. De hecho, eso les pasa en todos los aspectos de su vida, pues todo lo definen hacia afuera.
en lugar de resolverlo hacia adentro. Quiero decirte que esa manera de vivir, de pensar y de ser es el resultado de un proyecto en el que yo participé. Fui una de las líderes del proyecto. Podríamos decir, en términos de tu civilización, que soy la coordinadora. Este proyecto fue pensado, evaluado, planificado y llevado a la práctica con una precisión increíble. Sabíamos que todo esto daría al conocimiento del ser un aprendizaje único y profundo. Nuestro objetivo fue contribuir al conocimiento del ser y del amor. Además, las circunstancias históricas hicieron posible su puesta en marcha. Hay tanto que decir al respecto que literalmente no es posible hacerlo. No hay manera de que desde la tercera densidad en la que viven se pueda documentar el inconmensurable aprendizaje que este proyecto trae al universo. De hecho, toda la información registrada por todas las sociedades terrestres que están dentro de lo que en este momento entienden por historia de la humanidad son parte del material de este proyecto que podríamos titular el proyecto mí mismo o el proyecto ego. Es por eso que en esta conversación me voy a enfocar en lo esencial. Les voy a dar la información necesaria y relevante para que puedan determinar el cierre y el fin de este proyecto como sujetos experimentales que son, y puedan ahora verlo como los científicos, investigadores que también son del proyecto. Como digo, hasta ahora la humanidad ha vivido en gran medida el proyecto como sujetos experimentales. Han sido la muestra de laboratorio, pero está llegando a su fin. Ahora toca recolectar todo el aprendizaje y divulgarlo al universo. Esa es la tarea que a ti y a los hombres y mujeres de tu tiempo les corresponde. Estamos ansiosos porque una gran cantidad hagan suya esta tarea, que tendrá unas muy benéficas consecuencias para el cosmos. Como te decía, yo soy miembro de una sociedad que vivió muchos, miles de años antes de la historia documentada de las sociedades terrestres actuales. Nosotros no teníamos necesidad de documentar exteriormente. No llevábamos registros escritos, ni visuales o digitales de nuestros aprendizajes, de nuestra historia, ni de nuestros conocimientos, porque sabíamos muy bien que todo se graba en la conciencia. Nada se escapa del ser. Todo se vive dentro de la mente divina. Cuando sabes eso y tienes los recursos para acceder, no precisas hacerlo de otra manera. No requieres escribir un libro, ni grabar un audio o hacer un video. Es por eso que ahora no se encuentran registros concluyentes de nuestras sociedades. Nosotros no pensábamos en la trascendencia como ustedes. Para nosotros, trascender era una cuestión interior. Nuestras sociedades tenían una conciencia mucho más despierta y profunda. Teníamos acceso a la conciencia colectiva y podíamos conectar con los pensamientos de los demás de una manera fácil y fluida. Todo eso y más características hacía que nos viéramos muy unidos unos de otros y con todo el universo. Imagina por un momento que pudieras entrar en tu interior y allí encontrar una biblioteca inmensa, llena de información de todo tipo, que no solo tuviera textos, imágenes y videos, sino que pudieras entrar en las historias y sentirlas,
como experiencias personales, como si tú las hubieras vivido o tomaras un libro y sintieras que fuiste tú mismo quien lo escribió. Así vivíamos nosotros. En nuestra biblioteca interior podíamos encontrar a las personas que físicamente estaban en nuestra ciudad y en todo el mundo. De hecho, preferíamos conocernos unos a otros desde dentro, en lugar de irnos a visitar a nuestras casas. Pasábamos muchas horas del día viendo hacia adentro de nosotros mismos, porque sabíamos que allí estaba nuestra conexión con el universo. Para nuestras sociedades, eso era común. En nuestras poblaciones, era muy común ver a alguien inmóvil por mucho tiempo y pensar que estaba desplegando una gran cantidad de trabajo. Lo que ahora ustedes llaman meditar, para nosotros era trabajar. Ustedes, en su realidad actual, también podrían vivir como nosotros lo hacíamos, y les significará una gran experiencia mucho más rica. Precisamente porque llevan algunos milenios experimentando una carencia al respecto. Lo que sucede es que el ser humano actual casi no tiene acceso a su interior. Eso es así porque nosotros lo diseñamos así. Realizamos mucha ingeniería genética en múltiples niveles para crear el modelo del ser humano actual, uno exteriorizado. Eso es en esencia el fundamento del proyecto. Para nosotros, el ego era algo muy simple, que se podía superar fácilmente, pero previmos que en sí mismo era algo mucho más profundo y quisimos aprender más. Probablemente habrá quien escuche esto y se pregunte, ¿por qué hicimos algo así? Inclusive podrían ver esto como un retroceso. Tal vez se preguntarán, si podíamos hacer todas esas cosas increíbles, ¿por qué hacer un nuevo ser humano con tantas limitaciones? Verás, como te dije, explicarlo todo es imposible. Pero sí hay algunos elementos que te ayudarán mucho a comprender. Nosotros éramos una sociedad muy sencilla, una sociedad elemental en cuanto a funcionalidad. No teníamos grandes necesidades físicas. Nuestra mente, energía y cuerpo sutil eran mucho más próximos a nuestra conciencia integrada que nuestro cuerpo, y que en general toda la realidad física. De hecho, apreciábamos intensamente nuestro entorno, pero al mismo tiempo nos era muy ajeno. La sensación general era como estar de paso. Nos experimentábamos como visitantes externos de la Tierra. Aun cuando estábamos bastante integrados con la dinámica de la conciencia de la Tierra, de ese ser que ustedes llaman Madre Tierra, Gaia o Pachamama, nosotros no terminábamos de sentirnos parte. Nuestras sociedades estaban regidas por un poder mental que tenía una claridad mucho mayor de cómo está conformado el universo. Podíamos percibir con nuestros sentidos externos los cuerpos sutiles de la realidad física. Así como tú ves fluir el agua, nosotros podíamos ver el movimiento de la energía entre unos y otros. Nuestra ciencia e investigación se enfocaba en trabajar en las dimensiones sutiles de la realidad. Muy rara vez poníamos atención a la realidad física, pues no era necesario. Por ejemplo, un biólogo o un botánico de nuestra sociedad veía el pensamiento que hacía posible que una especie tuviera vida y podía manipular esa información. Ahora ustedes pueden ver con cierta tecnología las cadenas de ADN y pueden manipularlo desde ese nivel, pero no tienen acceso a la información que sustenta esas mismas cadenas. Su tecnología aún no llega a ese nivel.
pues para nosotros era algo sencillo llegar a esa información, sin necesidad de ayuda tecnológica, y podíamos manipularla desde el pensamiento. Esa era nuestra forma de vida habitual. La educación de las nuevas generaciones no era para nada como ahora ustedes educan a los suyos. Nosotros podíamos tener acceso a los pensamientos de los demás y acceder con cierta facilidad al conocimiento universal, a los registros akáshicos y a otras muchas bibliotecas vivientes que existen en el universo. Nuestros niños, sin dificultad, podían aprender casi sin esfuerzo lo que desearan. Su único limitante era su propio desarrollo biológico. Todos aprendían lo que eran capaces de aprender y lo que se acomodaba a sus intereses que cada quien había determinado antes de cada encarnación. La educación, por tanto, no era educación, era más bien un acompañamiento al desarrollo de cada cual. Originalmente nuestras sociedades eran profundamente igualitarias, porque todos éramos conscientes del flujo de la energía masculina y femenina en nosotros. La veíamos manifestarse en nuestros cuerpos y en la realidad. Por eso no teníamos necesidad de reivindicar una energía sobre otra, ni en nosotros mismos ni en la sociedad. Dentro de todo esto, los hombres y las mujeres veíamos nuestras limitantes y deseábamos superarlas, crecer, llegar a más, expandir el conocimiento y documentar la experiencia. No estábamos conformes. Queríamos expandir la conciencia, el conocimiento y aportar algo sin precedentes al universo. Y así se definieron varios proyectos, entre ellos el proyecto Ego. La idea era diseñar un modelo de conciencia de separación específico a través de crear un concepto de mí mismo, un concepto más robusto de mí mismo. Para eso pensamos ocultar a la conciencia muchos aspectos del ser, a fin de que se pudiera expandir el concepto del yo, como algo separado de la totalidad. Deseábamos profundizar en el ser, a través de la experiencia del no ser. ¿Por qué queríamos que creciera el concepto de yo soy separado? Pues, cuando ese yo soy separado regresara al yo soy universal, podríamos comprender el ser con una profundidad única y gozar con una mayor intensidad los alcances del amor. Los seres humanos son capaces de unificar muchos tipos de energía, tales como la mental, emocional, astral, sutil, etc. Además, pueden combinar la conciencia de la Tierra con la conciencia individual en cada uno de esos niveles. Así, quisimos explorar con más profundidad esa capacidad y pensamos en un modelo de ser humano que, aun estando muy vinculado con la Tierra como está, no lo sabría ni lo entendería. Sería alguien muy físico e inconsciente. Estaría conscientemente conectado a él mismo, con una mente que se visualizaría separada del resto. Eso le generaría la creencia de que sus pensamientos son suyos y se sentiría solo. Como puedes ver, el proyecto Ego era un verdadero reto, porque para lograr este modelo de mente más mecánica, tuvimos que esconder gran parte de lo que somos, y así, esa mente, viéndose separada, pudiera expandirse a unos niveles sin precedente. ¿Sabes cuál es el gran problema del proyecto Ego? Que al generar conciencia de separación, indudablemente genera densidad, dolor y sufrimiento. Y de todo eso, cada uno de los que lo generamos
somos responsables. Todos teníamos miedo de tomar la responsabilidad de un proyecto de esas dimensiones. Así, varios de nosotros comenzamos a diseñar posibles experimentos, pero en lugar de pensarlos para nosotros mismos, como debía de ser, los pensamos para otras especies. Algunos inclusive desearon hacerlo en Gaia o Pachamama, e intentaron persuadirla de crear un gran ego terrestre que adoptara una gran conciencia de separación. Al principio Pachamama escuchó con atención y le pareció un proyecto interesante, pero observó que eso le llevaría a la destrucción de muchas especies que ya no tenían por qué pasar por esos procesos. Hacerlo en ese momento histórico ya no era necesario. Imagina por un momento que la Madre Tierra permitiera que cualquier energía tome el control. Sería un planeta viviendo en tragedia constante. Terremotos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, todo a la vez y todo el tiempo. La Tierra no sería capaz de mantener el suficiente orden y se extinguiría toda forma de vida más desarrollada. Pachamama se negó, pero no cerró las puertas, pues ella misma vio el ansia de los seres humanos por expandir su conocimiento y estuvo dispuesta en apoyarles. Emprender un proyecto de conocimiento personal implicaría un dolor intenso, casi inimaginable. Además, abriría un ciclo de reencarnaciones para todos los que eligieran participar en el proyecto. Sabíamos que seríamos nuestros propios demonios, pero al mismo tiempo nuestros salvadores, y nos aterraba pensar que una vez iniciado el proyecto, los nuevos hombres que seríamos no tendríamos la capacidad de trascender nuestro ego y termináramos como Pachamama previó que acabaríamos con la otra propuesta. Tal vez nosotros deberíamos seguir su ejemplo y recular en nuestros esfuerzos. Todo eso nos dio miedo. Muchos desistieron, pero ella misma y la fuente nos animaron a seguir, y los más viejos y experimentados, aquellos con más ganas de crecer en sabiduría, persistieron. Entonces, estaba en nosotros la disyuntiva de ejecutar el proyecto ego o no. Sabíamos que realizar el proyecto tendría grandísimas ventajas, pero implicaba también entrar en el dolor y el sufrimiento. Debíamos inducirnos en un sueño profundo en el que no seríamos conscientes de nuestro verdadero ser. Terminaríamos por vernos separados unos de otros, de nuestro entorno y del cosmos. Al quedar todo eso tan velado, despertaría en nosotros la tendencia a proyectar hacia afuera en lugar de ver hacia adentro. De hecho, previmos el riesgo de que esa tendencia terminara por dominarnos, hasta que fuera casi imposible evolucionar por nuestros propios medios. Tienes que saber que esa tendencia a proyectar hacia afuera los anhelos interiores no vistos y por lo tanto no satisfechos es un mecanismo muy usado en todo el universo. Es una forma de aprendizaje común. En fin, en nuestro caso, tuvimos muchas dudas al respecto. Había algunos que afirmaban que no era necesario someter a la humanidad a un proyecto como este, que no se requería inducir tanta ignorancia, y proponían otros caminos de evolución. Pero algunos otros estaban obsesionados con el proyecto y eligieron actuar fuera del consenso del consejo y comenzaron a manipular la vida de formas abusivas y crueles, realizando ingeniería genética en varias especies, incluyendo homínidos. Por ejemplo, inducían mayor conciencia a especies que no estaban preparadas para eso,
para luego inocularlas y así estudiar el dolor y la frustración que experimentaban. Esas ansias por expandir el conocimiento del ser y la conciencia y otras situaciones sociales y políticas comenzaron a generar en nuestra sociedad un karma cada vez mayor, hasta que llegó el momento que supimos que nuestra era colapsaría. Fue entonces cuando intentamos con mayor ahínco estudiar las posibilidades de desarrollar el proyecto ego en nosotros mismos. Al fin, ya había un peso kármico del cual hacernos cargo. Entonces comenzamos a diseñar la nueva humanidad. Dedicamos muchísimo tiempo en determinar las características de los participantes del proyecto ego. Nos preguntábamos, ¿qué tanta apertura a la historia de su ser superior tendrían? ¿Cuánto acceso al cuerpo sutil etérico y energético? ¿Qué tan vinculados por la sangre y por las generaciones estarán? ¿Cómo operará el karma en ellos? ¿Serán todos muy iguales o qué tanta diversidad habrá? ¿Qué tan sexuados serán? A todo eso le llamamos genética de la conciencia. Observamos el campo más sutil del ser humano terrestre y desde allí operamos los cambios. Pachamama, junto con muchos otros seres terrestres y de otras dimensiones, participaron en el proyecto. Ella propuso los portales donde se conservaría la sabiduría. También, su equipo propuso dejar caminos a nuestro interior y a nuestro ser verdadero en las plantas y en los animales. En general, son elementos de la tierra que ponen tu mente en estado de conciencia parecidos a los nuestros. El canalizador pregunta: Querida Artemisa, me gustaría que explicaras más en qué consistió el abuso al realizar ingeniería genética y por qué el proyecto ego no es en sí mismo un proyecto abusivo, porque sin duda ha traído a la humanidad un dolor y sufrimiento muy grande. En estos últimos 12.000 años ha habido incontables guerras, genocidios, grandes tragedias. Y no solo a gran escala, pues en la vida de cada uno ha habido mucho dolor. Gracias por tu pregunta. Sé que conoces la respuesta, pero deseas que yo la responda. Te lo agradezco. Una cosa es que tú mismo decidas hacer algo, aunque eso que quieras realizar sea difícil y riesgoso, y otra muy distinta que alguien más te obligue a hacerlo. Cuando lo que haces procede de tu libre elección, tu obra está llena de poder y tu actitud ante esa experiencia es intensa y liberadora. Eso nosotros lo sabíamos. En este sentido, la idea del proyecto era diseñar un modelo de humano que pensara que no lo había decidido y se sintiera víctima de su propia vida. Y eso se lo propusimos a cada uno. Es decir, sabíamos que todo aquel que se inscribiera lo haría libremente. Nadie sería forzado. Tienes que saber que todos los hombres y mujeres que han vivido en la Tierra en los últimos 12.000 años estuvieron de acuerdo en participar en el proyecto ego, y no solo estuvieron de acuerdo, sino que cada uno tiene un papel importante que desempeñar. Los seres humanos que lo decidieron tienen una gran valentía, tienen una intensa energía de pioneros. Todas las vidas de ustedes, tan solo por ser vividas, son dignas de honra y respeto por el resto del universo. Muy distinta fue la actitud de aquellos que quisieron investigar fuera de ellos mismos. Infligir dolor a otro que se niega a experimentarlo es una actitud abusiva con consecuencias en aquellos que lo practican. Aun con todo, eso fue perfecto, porque tal vez sin esos abusos no se hubiera concretado el proyecto. El darnos cuenta que habíamos de responsabilizarnos motivó nuestra decisión.
Etapas del proyecto. Etapa 1. El recuerdo. En la primera etapa, los nuevos hombres y mujeres tendríamos todavía muy fresco el recuerdo de nuestra etapa anterior. Pero al no tener acceso a nuestro interior como anteriormente lo hacíamos, no podríamos validar nuestros recuerdos y todo se volvería algo mágico. Esas primeras sociedades de seres humanos egoizados estaríamos muy confundidas y nos aferraríamos a nuestros cada vez más vagos recuerdos hasta convertirlos en mitos y leyendas que asignaríamos a una divinidad un tanto infantil y primitiva. De hecho, algunos de nosotros nos hicimos presentes al inicio de esa primera etapa. Es por eso que aparecemos como dioses en varios relatos de las culturas antiguas. Unos relatos alcanzarían más relevancia que otros. Algunos todavía son parte de ciertas creencias religiosas y otros terminaron por olvidarse. De hecho, mi nombre original no es Artemisa, es Ja o A, pero algunas culturas posteriores así me llamaron y así está bien. La segunda etapa fue dominio y poder. Más adelante, los humanos comenzaríamos a cansarnos de nuestros dioses y preveíamos que entraríamos en una etapa de dominio y poder. Sabíamos que eso podría ser tan sugestivo que existía la posibilidad de que la humanidad se perdiera en el experimento y que los esfuerzos de Pachamama y de aquellos maestros dentro de cuya misión está velar por la tierra no serían suficientes para elevarnos de ese estado. Fue cuando seres de otras dimensiones propusieron la idea de los Mesías, que no es otra cosa que la introducción de una conciencia superior y su correspondiente energía en el proyecto. Sananda, quien más adelante se encarnó en el proyecto como Jesús, estuvo de acuerdo y estuvo muy motivado con la idea, al igual que la Madre Universal, quien se encarnó como María, y algunos otros que tú conoces poco, pero que también son importantes, como los grandes maestros orientales. Así se definió que entrarían esas energías en diferente momento. Pensábamos que la conciencia crística tendría un efecto diferente en el proyecto, y nos sorprendimos con la dirección que tomó, pues se polarizó más de lo que previmos. No esperábamos que el fenómeno religioso tomara la fuerza que tomó. En general, la polarización de la energía en todos los aspectos ha sido mayor de lo que previmos. Las razas, las lenguas, la cultura, los sexos, las posturas vitales, etc. La tercera etapa fue la etapa de la razón. Después entraría la etapa de la razón. Esa era, según mis intereses, la más interesante, pues era especialmente en ella en la que se expandiría más profundamente el concepto de mí mismo separado. Toda la literatura antropocéntrica, leída desde mi perspectiva, es fascinante. Me hace ver la profundidad y el alcance de la mente separada, porque el hecho de proyectar hacia fuera de nosotros lo que realmente somos y creer fehacientemente en esa proyección como verdadera e inamovible es una proeza genética que todos nosotros diseñamos y luego vivimos. Más loable aún es que después de tener esa certeza casi absoluta, los hombres y las mujeres seamos capaces de regresar a nuestro verdadero ser. Eso es un camino de intensísimo aprendizaje. Tal vez podrían escribirse enciclopedias enteras de cada paso, por minúsculo que sea, hacia la elevación del ser humano egoizado. De hecho, se están escribiendo. Cada suceso, cada pensamiento, cada comprensión de cada vida de cada uno de los participantes del proyecto se almacena en conciencias biblioteca o bibliotecas vivientes,
para todo el universo, y eso es algo asombroso. Cada etapa posterior sería más corta y más rápida que la anterior. Fue en la etapa de la razón donde comenzó la ascensión. Al principio muy lentamente y poco a poco con más fuerza. No es objeto de esta conversación explicar los detalles de este proceso, porque en tu sociedad ya hay muchos que hablan de eso, pero quiero que sepas que cada evento, tanto lo vivido por cada quien como los grandes eventos sociales y culturales, fueron perfectos y adecuados para el desarrollo del proyecto. Hablemos ahora de la energía del corazón. Al final del proyecto Ego, la energía de la razón comienza a ceder el liderazgo a la energía del corazón, que se hace cada vez mayor. Fue en el segundo decenio de este milenio cuando esta energía se liberó totalmente y ahora está al alcance de todos. Sabemos muy bien que en este momento ustedes ven como imposible liberar todo el potencial para lograr su ascensión y hacer todo aquello que en nuestra época era común. Y es verdad, mientras estés convencido que eres tu pensamiento, eso es imposible. El camino debe ser abierto por ustedes como por nosotros. Por ustedes porque deben abrirse a la idea de que esto es posible, ya que su negación al respecto hace una barrera impenetrable. Deben saber que es posible y deben desearlo. Por nosotros, porque el proceso sigue un diseño. Parte del proyecto era diseñar un modelo de ser humano que no tuviera acceso a estas habilidades para que si eligiera hacer daño, el daño fuera controlado. Dispusimos que estos dones solo puedan ser usados desde la energía del corazón. Aquel que no entienda el amor incondicional y no esté dispuesto a vivir desde allí, tendrá muchas dificultades para liberar ese potencial, simplemente porque estará vibrando en un estado de carencia, que no es compatible. Te digo que la última etapa del proyecto es la del corazón. Ahora la humanidad debe soltar y dejar de luchar. Es momento de soltar la energía de la razón y acogerse a la energía del corazón. Me encantaría decirte cómo hacerlo, pero no hace falta repetir. En los últimos años se ha escrito muchísimo material de cómo soltar la energía de la mente y tomar la energía del corazón. Y además, a ti ya se te dijo mucho al respecto cuando canalizaste el libro Una maestría del amor. Por lo que no me detendré aquí a hablarte de eso. Tan solo te quiero decir que en este momento ya están dispuestos todos los elementos para que los que lo deseen y estén listos puedan determinar el cierre del proyecto Ego para ellos mismos. Claves para lograr el cierre del proyecto. 1. Comprender el ego. Entiende que el ego no es malo, ni el objetivo es erradicarlo. Claro que no. Piensa un poco. Si el ego fuera malo o despreciable, ¿por qué habríamos puesto tanto empeño en diseñar un plan para conocerlo mejor? Simplemente hay que darle su lugar. Por lo tanto, no intentes superar tu ego como algo que hay que descartar o algo despreciable. Al contrario, tienes que abrazarlo con todo tu ser, porque es una parte muy importante de ti. El camino es que ahora permitas que sea la energía del corazón quien dirija a la razón. De ahora en adelante, cada elección que tomes, cada pensamiento que sostengas, dirás, primero corazón, después razón. A la energía del corazón no le es sencillo abrirse paso cuando la energía de la razón está arraigada en la persona. No es lo que piensas lo que más te define, al menos no cuando crees que tus pensamientos son una creación independiente. En efecto, tú tienes pensamientos,
pero ellos solo se producen porque estás conectado con el todo. En realidad, el objetivo no es si tienes pensamientos liberadores o no, porque tu mente es una creación que está sustentada por algo más que ella misma. El objetivo es que seas consciente, que reconozcas que solo eres el observador de un proceso que te envuelve. Esa es la energía del corazón. Es una energía que se sabe parte de un proceso que la envuelve. Querido amigo, la vida en un cuerpo físico es una etapa. Después de la vida en la Tierra, el viaje continúa. El valor de la vida es total, pero la vida es más grande y más profunda que la experiencia en la Tierra. Tus relaciones terrestres también son mucho más grandes y profundas que los lazos consanguíneos, los de pareja o de amistad. Por ejemplo, tu papá es para ti algo mucho más que tu papá. Todos los seres humanos son mucho más que sus pensamientos, mucho más que sus cuerpos y más que su historia. 2. El sueño. La idea del proyecto era que entraríamos en un adormecimiento. Te explico un poco eso. El adormecimiento o sueño, como algunos de ustedes llaman, no tiene tanto que ver con lo físico o lo material. Tiene que ver en cómo se perciben a ustedes mismos con respecto a la creación y con respecto a la fuente, al todo. La realidad, lo creado, tiene distintas dimensiones o densidades, tanto espirituales como materiales. El sueño es una barrera que existe entre esas densidades. Una manera de salir del sueño es dejando la realidad material, por lo general a través de la muerte. Cuando las almas viven ese cambio, pueden sentir una especie de desgarre, porque por un tiempo estuvieron negando en ellos mismos su realidad espiritual. Pero el sueño no tiene que ver con habitar una dimensión material, espacio-temporal, sino que consiste en habitarla únicamente. Tú hoy podrías habitar de manera total tu realidad espacio-temporal y al mismo tiempo tus distintas realidades espirituales. Puedes habitar los planos astrales y los sutiles de la realidad al mismo tiempo que los planos físicos materiales. El sueño no consiste en que lo que estás percibiendo con tus sentidos sea falso. No, tu realidad es real, existe y se experimenta en el ser. El sueño tiene que ver con que creas que solo eso es la realidad. Que porque ahora no puedas ver más allá, te convenzas que es lo único que hay. No lograrás conectar con los planos espirituales mientras no te abras a la idea de que la realidad espiritual es más real que la material, porque está más unida a la fuente, al amor. Otra idea que te servirá es que comprendas tu totalidad hoy, ahora. Que comprendas que ya eres completo y total en este preciso momento, porque toda vivencia, toda experiencia, toda emoción y toda sensación son parte del amor. No importa lo que estés sintiendo o experimentando, tú ya eres el total amor. Luego entonces, ¿por qué querrás hacer algo distinto de lo que estás haciendo? Todos tus dones y habilidades serán desarrolladas en su totalidad. Vivirás como nosotros vivimos y más, pero todo será a su tiempo, no al tiempo de tu mente o el de tus expectativas. Tú tan solo ten la determinación de que sean abiertos todos tus canales dimensionales. Confía plenamente que así será y suelta. ¿Tu determinación hará realidad el proceso? No. Tu determinación no le pondrá trabas a un proceso que ya está en marcha. Tu mente puede trabar el proceso si produce pensamientos de miedo con su consecuente estado de carencia.
Sin miedo dejarás libre el flujo del espíritu, pero todo llegará en su momento. Tú no puedes hacer que tu cabello crezca más rápido solo por desearlo, pero tal vez justamente por desearlo encontrarás ungüentos que nutran tu piel y estimulen el crecimiento de tu cabello. Algo así puede suceder con el desarrollo de tus dones espirituales. Tu determinación te llevará a conocer el proceso y te pondrá en el camino, pero el camino es como es y tu determinación no lo modificará. Por eso es necesario que en el proceso sueltes todo anhelo, toda preocupación, que sueltes toda expectativa al respecto. De hecho, el anhelo, la preocupación y la expectativa proceden de verte a ti mismo carente e incompleto. Desde la visión de plenitud, no deberías anhelar que tus canales sean abiertos, aunque sí lo puedes elegir. Por eso, es preciso que lo decidas y después sueltes en el espíritu el proceso. Otro punto importante es que sepas que abrir tus canales es un proceso que se realiza con una energía o una vibración mucho mayor que la que ahora habitas conscientemente. Con tu nivel de vibración actual consciente, no puedes iniciar un proceso que requiere una energía superior. Simplemente es imposible. Pero la energía o vibración que requieres no está fuera de ti, es parte de tu ser, porque tú eres la totalidad. Por lo tanto, es necesario que te abras al influjo de esa energía que ya está dentro de ti, aunque no es parte de tu experiencia consciente. ¿Cómo haces eso? Invocándola. Llámala tanto como quieras, de los modos y con los métodos que mejor te acomoden, tú solo o en comunidad. Ahora bien, no lo pidas creyendo que alguien o algo te lo dará. Pídelo sabiendo que es algo de tu propiedad. Recuerda, hazlo soltando toda necesidad, todo anhelo y toda expectativa. Pídelo porque es tu derecho y te corresponde, pero no lo reclames porque nadie te lo quitó. Fuiste tú mismo quien eligió vivir este proceso cuando te inscribiste en el proyecto. La manera como opera en ti el ego tiene mucho que ver con la historia que desde tu ser elegiste al inscribirte al proyecto ego, lo cual se interrelaciona con cada una de las encarnaciones que has tenido en él. Dentro de todos los postulados que se definieron de cómo viviríamos los hombres y las mujeres participantes del proyecto, cada uno eligió un camino específico de aprendizaje. Los caminos tienen que ver con la dignidad, el valor, el poder, el reconocimiento personal, la libertad, etc. Todos encaminados a aprender a amar y servir. Cada uno tiene un camino al amor que necesitará descubrir. Ahora, decídete a cosechar los aprendizajes que tu camino ya te dio. Ya están en tu interior. Permite que toda esa sabiduría emerja de tu interior. Y bueno, ¿cómo hacer eso? Dedica momentos específicos de tu jornada a conectar con tu interior. Hazlo aunque parezca algo muy difícil o absurdo. Hazlo con el convencimiento de que ya aprendiste lo suficiente para determinar el fin del proyecto ego para ti. En ese sentido, no busques afuera de ti lo que ya posees. Con esto, no te estoy diciendo que no pidas ayuda entre los hombres y las mujeres, o que no busques información en libros, cursos, terapias o cualquier otro tipo de ayuda. Al contrario, hazlo. Estoy segura que te ayudará. Pero entiende que toda ayuda solo está despertando lo que ya está en tu interior.
Todo servicio tan solo remueve tus recuerdos y hace posible que seas tú misma quien haga emerger la verdad que está en tu interior. Mientras busques abrir tus canales espirituales o dimensionales a través de ayudas externas, pensando que es lo que está afuera lo que te ayuda, no lo lograrás, porque no serás consciente de tu propia grandeza. Estos dones solo están disponibles para los espíritus que toman su poder desde toda su adultez y se adentran a sí mismos con valentía y poder. La iluminación no es algo que está al final del camino, no es una meta ni un objetivo. De hecho, verlo así te imposibilita disfrutarla. La iluminación consiste en habitarte totalmente. Un iluminado no es un ser perfecto, en el sentido de que tenga que ser o comportarse de alguna forma determinada, como si hubiera algo mejor y algo peor. Hermano, la totalidad habita todas las formas de ser. Ser perfecto es serlo todo, es ser lo malo sabiendo que lo malo no es malo. Ser perfecto es vivirlo todo y permitir que ese todo viva en el todo y en la parte. Y esto la ciencia ahora lo sabe. Ser un iluminado no es algo que no seas ya en este momento y que en algún momento llegarás a ser. Tú piensas que un iluminado vive de una manera específica o hace cosas extraordinarias, y no es así. Ya de hecho, en este momento eres la totalidad. Sé que te cuesta dejar entrar esa idea. Sé que tienes muy presente el dolor y la separación. Sé que vives el dolor de verte separado y experimentas sus efectos. Pero te lo digo de nuevo. En este momento eres ya la totalidad del universo. En realidad, no hay en ti ni un rastro de separación. No lo hay, pues no existe. Tú creas tu propia oscuridad por tu obstinación en pensarla. Tú la haces real. Hoy, ahora, tú eres la totalidad que habita en una dimensión en la que es posible creer que no se es, y tú adoptas esa creencia. El dolor de sentirte separado y carente es algo que se vive muy real. Tu cerebro está codificado para creerlo, como algo constitutivo de tu existencia. Es el efecto de una visión. El dolor tú lo haces tan real que puede llegar a constituir toda tu realidad. Y así es como lo diseñamos tú y yo. ¿Cómo convencerte que el dolor y la separación solo existe como creación tuya? Primero debes comprenderlo. Convéncete que el plan de hacer realidad el dolor es tu elaboración. Tú decidiste con un detalle asombroso tu visión de separación, con su correspondiente dolor. Desde tu perspectiva, sería algo así como afirmar que todo el daño que recibes obedece a un diseño premeditado que tú mismo creaste para ti. Tú decidiste ponerte en una posición en la que te convencieras que no eras ya la totalidad. Todas las barreras para reconocerte como un ser total son tu creación. De hecho, cuando entiendes eso, quieres hacerlo una y otra vez. Deseas ponerte otra vez en esa posición. Si tú en este momento te centras y desde todo tu poder afirmas, elijo la totalidad,
no generas un gran cambio en tu experiencia, porque cuando dices eso, haces real en tu mente que no eres un ser total, y por tanto tienes que hacer una elección, como si tuvieras que dirigirte a un lugar en el que no estás. Pero solo se dirige a la luz quien cree que habita la oscuridad. El camino no es transitar a una tierra prometida, a un espacio vital con las circunstancias perfectas para tu mayor gozo y plenitud, porque ese espacio es precisamente el que estás viviendo. Queridísimo amigo, ¿por qué sigues suponiendo que llegará un día que entenderás todo y por fin te iluminarás? ¿Por qué te sigues desperdiciando? Sigues creyendo en la separación y te aferras a sus efectos. Entonces, si ya eres hoy, ahora, la totalidad, ¿por qué no simplemente la dejas entrar? No puedes, ¿verdad? En cuanto intentas hacerlo, te atacan todo tipo de temores y te llenas de angustia. Sí, amigo, aceptarte como un ser total tal vez produce más miedo que experimentar la separación. La separación no tiene reparos en mostrarse, entra en ti con una facilidad insultante y te atrapa en segundos. ¿Sabes por qué? Porque es la mente quien la crea. Es su esencia. La mente es separación, frustración y dolor. En el mundo de la mente, la reina se mueve con soltura. Los juicios se elevan de manera automática. Vives inmerso en sus dominios. Y en él, las paredes son oscuras y la luz no se percibe. ¿Eso es malo? No, eso es. Tú eres una unidad simbiótica de mente y espíritu. Tu mente crea la separación y su correspondiente dolor, pero tu espíritu no deja de iluminar cada fracción de tu experiencia. Si pudiéramos hablar de una meta o final del camino, sería que comprendieras que todo es realmente perfecto y está siendo abrazado por la totalidad del amor. Es más, que eso es exactamente una expresión pura y genuina de la totalidad más intensa y embriagadora. El efecto de este pensamiento te llevará a soltar, a rendirte y entregarte al espíritu. Cierra tus ojos y observa tu última semana. Repasa lo que hiciste. Ve todo aquello que te pareció que pudo ser mejor. Después, llena esas mismas imágenes de una intensa luz dorada. Ahora di, todo lo que hago brilla con una intensidad total. Lo que hago es perfecto y digno de ser hecho. Soy un ser total y solo produzco totalidad. Es probable que al decir estas frases te ataquen pensamientos o juicios destinados a desestimar tus palabras. Son justamente esos juicios los que hacen que tus acciones parezcan no luminosas. Podrías pensar, pero hay acciones que objetivamente son producto de la separación. ¿Cómo puede haber totalidad en lastimar, herir, asesinar o denigrar? Entonces tu mente se llena de juicios, luego de miedo, porque se sabe capaz de todo eso e intenta rechazar la oscuridad que cree que es, construyendo más separación. Te dices, yo no quiero lastimar a nadie, tengo mucho miedo de hacerlo. Y al pensar así, ya estás lastimando a alguien, te estás lastimando a ti mismo. ¿Lo ves? Por miedo a lastimar, lastimas. Imagina que de ahora en adelante digas, yo soy la totalidad lastimándome y lastimando a los demás. Tal vez la siguiente ocasión que te lastimes y lastimes a los demás, nacerá un pensamiento en ti tal como, si soy totalidad, que lo soy,
lastimarme a mí o a los demás ya no me resulta necesario. Entonces, sin ningún esfuerzo de tu parte, ahora dejarás de lastimarte a ti y a los demás. Y tal vez te darás cuenta que la persona que eras antes es igual de luminosa que quien eres ahora. Porque justamente el reconocimiento de la totalidad que ya somos hace que sea la misma totalidad la que se manifieste. Tu creencia en verte como un ser separado manifiesta separación. En cambio, saberte la totalidad manifiesta unidad, y la única manera de manifestar la unidad es soltando la creencia en la separación y permitir que emerja tu totalidad. Tú hoy tienes una forma de vida que te provoca dolor y quieres erradicarla porque consideras que no proviene de la totalidad. La pregunta es, ¿qué es lo que no proviene de la totalidad? ¿Tu forma de vida o tu interpretación de tu forma de vida? ¿No es acaso tu interpretación la que produce en ti la frustración y el sufrimiento? Ahora bien, si cambiaras tu interpretación, seguirías teniendo la misma experiencia, pero exenta de sufrimiento. Así, habitarías esa experiencia por un tiempo hasta que tu visión, corregida, terminaría por crear, sin ningún esfuerzo de tu parte, una nueva realidad. Una de acuerdo a la totalidad que eres y no a la separación que crees que eres. Amadísimo hermano, hoy puedes vivir iluminado. Obsérvate a ti mismo y exclama: soy la totalidad y nada más que la totalidad, más allá de mi forma de vida. Por lo tanto, toda forma de vida que adopte es total, no porque lo sea en sí misma, sino porque yo la realizo. Todas mis obras son de totalidad porque soy su creador. Di eso y repítelo todo el tiempo, todos los días a todas horas. Entonces tu mente entrará en conflicto y arrastrará todo tu cuerpo y todas tus emociones al conflicto. Tu mente rechazará esa idea y se rebelará. Y en esa rebeldía comenzará a atraer todas las ideas del cosmos que son afines al conflicto. Podrás vivir episodios intensos y hasta tu cuerpo puede ser arrastrado, manifestando enfermedades y dolencias. Pero tú, por encima de todo, seguirás afirmando: soy la totalidad y nada más que la totalidad. Así, poco a poco, tu mente irá aceptando esa idea, que es la que realmente obedece a la realidad. Irá entendiendo que lo que realmente es aquello que está conectado al todo. La separación tan solo es tu negativa a la totalidad. Sé que ya lo entendiste, pero quiero explicarlo ahora con un ejemplo. Imagina que estás en una habitación plenamente iluminada. Tienes los ojos cerrados y cubiertos por un vendaje. El espacio rebosa de luz, pero tu experiencia es de oscuridad. Si te preguntara si hay oscuridad, tú me dirías que sí, y eso para ti sería real, y como tal te experimentarías. Te tropezarías con cualquier cosa, afirmarías que el lugar está lleno de trampas y obstáculos. Al tropezarte, te lastimarías, y las heridas serían reales para ti. El punto aquí es que para ti sería casi imposible remover tu propio vendaje porque no lo conoces y porque es parte de ti. Intentar quitarte la venda implicaría un desgarre de tu mente, un desgarre de tu cuerpo y de tu espíritu. Por tanto, el proceso más bien es hacer la venda translúcida, transparente, a través del amor a ti mismo. Recuerda que se te dijo que el amor a ti mismo es la única actitud que se te pide. Ámate hasta que no te diferencies de los demás. Se te comunicó, ¿lo recuerdas? Habitar la totalidad
aquí representada por la luz, es habitarte a ti, porque tú eres un ser divino. Recuerda que eres Dios en una experiencia humana. En tu tiempo hay una creencia muy arraigada de que la totalidad tiene que ver con tu estado emocional. Creen que están habitando la totalidad cuando se sienten fenomenal, y por el contrario, cuando se sienten mal, consideran que están habitando la separación. Esa creencia les limita y no les permite evolucionar. Sentirse bien es la consecuencia de aceptar la totalidad que eres y nunca al revés. Cuando te convenzas que la totalidad que eres lo inunda todo, lo posee todo, lo penetra todo, entonces estarás listo para comprender tu totalidad y podrás sentir sus efectos, es decir, la paz, el gozo, la satisfacción, el éxtasis. Sé que ya te lo han dicho y hoy te lo repito. Tal vez a base de repetición se vuelva de una vez por todas parte de tu consciente. Toda experiencia es perfecta y digna de ser vivida. Toda experiencia está impregnada de totalidad, porque eres tú quien la realiza. Tú eres un ser multidimensional. Hoy, ahora, habitas en múltiples dimensiones. Tú mismo en este instante habitas la dimensión de la totalidad, la dimensión divina. Visto así, no hay Dios fuera de ti mismo. Todos en el origen somos la misma célula, la célula divina de la totalidad y la unidad. En otra dimensión comienza la creencia de que esa célula se divide en, podríamos decir para tu comprensión, el principio y el fin, el alfa y el omega, en el masculino y el femenino, en el dar y en el recibir. En otra dimensión, puedes experimentar la creencia de la luz y la oscuridad, de la armonía en la conciencia del todo y la desarmonía en la creencia en la carencia. En otras dimensiones experimentas la ilusión de la materia, en otras la creencia del mal y del bien. Tu ser habita todas las dimensiones. Sí, amigo, así como lo escuchas, tú estás habitando en este momento todas las dimensiones, y no solo de manera única, sino múltiple. Es decir, estás en una misma dimensión experimentándote de múltiples maneras y a través de múltiples conciencias. Aquí en la Tierra te estás viviendo a través de tu experiencia personal, pero al mismo tiempo lo haces a través de tu familia, de tu clan, de tus amistades y de tu sociedad, y a través de los animales, las plantas y los minerales. Y si expandes tu mirada, podrás comenzar a entender que también en este mismo momento te experimentas a través de los planetas, los sistemas, las galaxias y a través de otras formas de vida que habitan el universo, unas con libre albedrío y otras sin él. En el universo todo es consciente, porque tú lo eres y tú lo vivificas. Y eso es así porque tú eres Dios. Tal vez todo esto que te digo te parece absurdo, porque estás enfrascado en tu dimensión consciente. Te atormenta la idea que tienes que sostener tu existencia en la materia, y no te abres a la realidad de tu totalidad, porque no la sientes. Cuando algo te duele y sientes ese dolor en sus múltiples formas, te obligas a ti mismo a verte únicamente en función de tu dolor. Y en ese momento creas la separación. Tú mismo decidiste experimentarte en esta dimensión y cubriste tus ojos a la totalidad. Por eso, ahora ves como oscuridad tu realidad actual. Pero ella te reta a que descubras la totalidad que ya eres precisamente en este mismo momento, ante esta exacta experiencia.
La idea es que traigas tu multidimensionalidad a tu visión unidimensional. Primero, convéncete de que también habitas la dimensión de la célula divina. Aun cuando la venda de tus ojos parezca impenetrable y te arrastre violentamente a esta dimensión. Antes de experimentar los efectos de la dimensión de la totalidad, tienes que convencerte que también la habitas, y la mejor manera que tienes para hacerlo es abrazando tiernamente toda la separación de tu dimensión actual, porque una dimensión incluye a la otra. No están separadas, más bien funcionan como círculos concéntricos. Observa esto. La oscuridad solo puede ser iluminada por la luz, y la luz no ilumina la oscuridad rechazándola, desplazándola o negándola. Antes, al contrario, la luz penetra la oscuridad y la transforma. Al iluminar, la luz no instituye un nuevo espacio, sino que toma el espacio existente y lo llena de brillo. Es la misma oscuridad, pero ahora está iluminada. La luz no le quita nada, tan solo toma todo lo que es y lo hace brillar. El efecto de la totalidad es la paz, el gozo, la satisfacción. Pero eso es el efecto. En el plano en el que estás, nunca podrás disfrutar del efecto si no vives el proceso. Es por eso que a ti, viéndote desde una dimensión de no separación, te encanta venir a este plano para vivir procesos de descubrimiento de tu totalidad. En tu dimensión terrestre, el diseño de los procesos de totalidad son majestuosos, y muy orgullosamente te digo que tu yo y todos los seres que se han encarnado en estos últimos milenios en la Tierra lo diseñamos. Ahora es momento de que el número suficiente de encarnados comprenda el proceso de totalidad y lo viva. Así lograrán que esta información llegue al consciente colectivo, a la nosfera, y entonces la Madre Tierra pueda guiarlos a la nueva dimensión. Esto último es posible porque el pensamiento es esencialmente comunitario. Tú sigues creyendo en la separación, en el dolor, porque existe esa creencia comunitaria. Son todos ustedes como sociedad que hacen realidad el dolor, la separación y el miedo. Ahora bien, para el proceso de ascensión es necesaria una masa crítica de encarnados conscientes de su divinidad y que vivan como tal, precisamente porque la experiencia individual no constituye toda la realidad de la experiencia humana. Ustedes están íntimamente ligados unos de otros. Su pensamiento es comunitario. En gran medida piensan en función de su clan. Aquellos que van siendo conscientes pueden ver las creencias que les fueron impuestas y decidir mantenerlas o modificarlas. Eso es justamente lo que les invito a que hagan. Abran su conciencia y revisen qué pensamientos conservar y cuáles desechar. Así, cada uno va abonando al pensamiento comunitario un nuevo pensamiento, hasta que llegará el momento que el paradigma antiguo será reemplazado por el nuevo, y cuando eso suceda, la ascensión será evidente. La era del miedo terminará y comenzará la del amor. Queridísimos amigos, mi corazón se expande con el pensamiento de que muy pronto podremos unirnos en el amor. Deseo con toda la fuerza de mi corazón que cada vez más personas se abran a su propia ascensión y haciéndolo, abonen a ese proceso global que ya está en movimiento. Los abrazo intensamente. Con amor, Ja Artemisa.